Durante años te han enseñado a hablarte desde el miedo, la duda y la culpa, y sin darte cuenta, has repetido esas palabras hasta convertirlas en tu realidad diaria. Lo que muchos no comprenden es que la forma en la que te hablas no es un detalle menor, es una fuerza silenciosa que moldea tus decisiones, tu actitud y el rumbo de tu vida. Yokoi Kenji nos recuerda que el diálogo interno no es solo pensamiento, es programación emocional, es dirección espiritual, es identidad. Cada frase que te dices al despertar puede levantarte o condenarte, puede impulsarte o detenerte antes de empezar. Imagina lo que ocurriría si durante solo 2 días cambiaras conscientemente esas palabras, si dejaras de tratarte como tu peor enemigo y empezaras a hablarte como alguien que cree, que espera y que avanza. No se trata de frases vacías ni de optimismo ingenuo, sino de una disciplina interna capaz de romper patrones, sanar heridas invisibles y despertar una nueva forma de ver la vida. 2 días pueden parecer poco. Cuando cambias la voz que te acompaña todo el tiempo, cambias la energía con la que enfrentas los problemas, la manera en que interpretas los fracasos y la fuerza con la que persigues tus sueños. Porque la transformación más profunda siempre comienza con una palabra que decides creer. El diálogo interno es la conversación más constante que existe en tu vida y sin embargo es la más ignorada. Desde que despiertas hasta que cierras los ojos, una voz te acompaña interpretando todo lo que ocurre, dándole significado a cada experiencia, juzgando tus acciones y anticipando resultados. Esa voz no es neutral. Está cargada de creencias, miedos aprendidos, heridas del pasado y palabras que alguien más sembró en ti sin permiso. Cuando esa conversación es negativa, limitante o agresiva, tu mente empieza a aceptar esa narrativa como una verdad absoluta. Y poco a poco construyes una realidad que confirma exactamente lo que te dices. No porque sea destino, sino porque tus pensamientos repetidos se convierten en decisiones automáticas y tus decisiones crean hábitos que terminan definiendo tu vida. Muchos creen que su realidad es producto exclusivo de las circunstancias, de la economía, de la familia, de la suerte, pero rara vez se detienen a analizar cómo se hablan a sí mismos frente a esos escenarios. Cuando te dices no puedo, tu cerebro deja de buscar opciones. Cuando te repites siempre me pasa lo mismo, entrenas a tu mente para reconocer solo patrones de fracaso. Cuando afirmas no soy suficiente, condicionas tu comportamiento a la inseguridad, incluso antes de intentarlo. El diálogo interno no solo describe lo que sientes, lo provoca. Una palabra interna puede generar ansiedad, esperanza, valentía o parálisis sin que nada externo haya cambiado. La realidad que vives no comienza afuera, comienza en la interpretación que haces de lo que te sucede. 2 personas pueden enfrentar la misma dificultad y vivir resultados completamente distintos, no por lo que ocurrió, sino por lo que se dijeron internamente frente a ello. Mientras uno se habla desde la derrota y se rinde, el otro se habla desde la fe y la responsabilidad y actúa. Esa diferencia nace en una frase interna que nadie más escucha, pero que tiene el poder de definir el rumbo completo de una vida. Yokoi Kenji insiste en que no se trata de negar los problemas, sino de cambiar el lenguaje con el que los enfrentas, porque el lenguaje correcto activa recursos internos que antes estaban dormidos. Hablarte bien no es autoengaño ni debilidad emocional, es una forma de liderazgo personal. Así como un buen líder inspira, corrige con sabiduría y guía con propósito, tu diálogo interno debería impulsarte, no humillarte. Muchas personas se hablan con una dureza que jamás usarían con alguien a quien aman y luego se preguntan por qué viven cansadas, frustradas o desmotivadas. La mente no distingue entre una palabra dicha en voz alta y una repetida en silencio. Ambas generan el mismo impacto emocional y neurológico. Cada frase interna es una instrucción que tu cerebro intenta obedecer. Cuando empiezas a transformar tu diálogo interno, no solo cambia lo que piensas, cambia cómo reaccionas, cómo te relacionas y cómo te percibes a ti mismo. Empiezas a asumir responsabilidad en lugar de culpa, aprendizaje en lugar de fracaso, proceso en lugar de desesperación. No es magia, es coherencia interna. La realidad externa responde cuando la interna se ordena. Cambiar la forma en que te hablas es reescribir la narrativa desde la cual tomas decisiones, y cuando cambias esa narrativa, incluso las circunstancias más difíciles comienzan a verse como escenarios de crecimiento y no como sentencias definitivas. Las palabras que repites cada día
Funcionan como órdenes silenciosas que tu mente ejecuta sin cuestionar. No son simples pensamientos pasajeros. Son mensajes constantes que van moldeando tu manera de actuar, de reaccionar y de decidir. Con el tiempo, aquello que repites se convierte en una convicción y esa convicción empieza a dirigir tus pasos incluso cuando no eres consciente de ello. Muchas personas creen que deciden libremente, pero en realidad obedecen a frases internas que llevan años repitiéndose de forma automática. Esas frases determinan lo que te atreves a intentar, lo que evitas y hasta lo que consideras posible para tu vida. Cuando una persona se repite todos los días que no tiene suerte, comienza a tomar decisiones desde la resignación. Deja pasar oportunidades, se prepara menos, se esfuerza solo a medias, porque en el fondo espera un mal resultado. Quien se repite que siempre llega tarde al éxito, actúa con prisa o con ansiedad, saboteando procesos que requieren paciencia y enfoque. Las palabras no solo describen la realidad, la programan. Cada repetición fortalece una ruta mental que se vuelve cada vez más fácil de recorrer, hasta que pensar de otra manera parece incómodo o incluso imposible. Las decisiones diarias no suelen ser grandes ni dramáticas, son pequeñas elecciones aparentemente insignificantes: levantarte o posponer, hablar o callar, intentar o rendirte, confiar o desconfiar. Detrás de cada una de esas decisiones hay una frase que la justifica. Si te dices que no vales lo suficiente, decidirás no alzar la voz. Si te dices que es muy difícil, decidirás no empezar. Si te dices que Dios te abandonó, decidirás caminar sin esperanza. Pero si te repites que estás aprendiendo, decidirás insistir. Si te dices que puedes crecer, decidirás prepararte. Si te hablas con fe, decidirás avanzar incluso con miedo. La repetición crea familiaridad y la familiaridad crea identidad. Después de escucharte decir lo mismo una y otra vez, empiezas a creer que eso eres tú. No porque sea verdad, sino porque es conocido. El cerebro ama lo familiar, aunque sea doloroso. Por eso muchas personas permanecen atrapadas en ciclos que no les gustan, pero que se sienten seguros porque están alineados con la narrativa interna que han repetido durante años. Cambiar una decisión sin cambiar las palabras que la sostienen es solo un esfuerzo temporal. Yokoi Kenji enseña que no puedes esperar resultados distintos si sigues hablándote de la misma manera. No se trata de repetir frases bonitas sin conciencia, sino de asumir responsabilidad sobre el lenguaje que usas contigo mismo. Cada palabra que eliges repetir es una semilla, y toda semilla tarde o temprano da fruto. Las decisiones que tomas hoy son el fruto de las palabras que te dijiste ayer, y las decisiones de mañana nacerán de lo que te repitas hoy. Cuando entiendes esto, empiezas a vigilar tu lenguaje interno con la misma atención con la que cuidas tus acciones, porque sabes que ahí se está gestando tu futuro en silencio. Cambiar las palabras que repites es intervenir directamente en la raíz de tus decisiones. Es dejar de reaccionar en automático y comenzar a elegir con intención. Es romper con frases heredadas que ya no te sirven y construir un diálogo que te impulse, en lugar de frenarte. Cuando transformas tu repetición diaria, transformas tu dirección, porque cada decisión, por pequeña que parezca, responde a la voz que más escucha tu mente. Y esa voz siempre ha sido la tuya. Hablarte con fe en lugar de miedo no significa negar la realidad ni cerrar los ojos ante los problemas, significa elegir desde qué lugar interno los enfrentas. El miedo paraliza porque siempre anticipa pérdida, fracaso o rechazo, incluso antes de que algo ocurra. La fe, en cambio, no elimina la dificultad, pero cambia la postura interior con la que avanzas. Cuando tu diálogo interno está gobernado por el miedo, cada pensamiento se convierte en una advertencia, cada paso en un riesgo exagerado, cada error en una confirmación de que no debías intentarlo. Así, tu energía se dispersa, tu enfoque se debilita y tu voluntad se agota antes de empezar. La forma en que te hablas define la energía emocional con la que te mueves por la vida. Si te hablas desde el temor, tu cuerpo reacciona con tensión, ansiedad y cansancio constante. Si te hablas desde la fe, incluso en medio de la incertidumbre, tu cuerpo se alinea con una sensación de calma activa, de expectativa positiva, de fuerza interior. La fe no es ausencia de miedo, es decisión. Elegir una palabra distinta cuando la mente quiere retroceder es cambiar el no va a funcionar por un voy a hacer mi parte y confiar en el proceso.
Esa simple modificación en el lenguaje interno transforma la energía con la que enfrentas el día. Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que se dicen mientras lo hacen. Se levantan ya derrotadas, anticipando problemas que aún no existen, repitiéndose que todo será difícil, que algo saldrá mal, que no están preparados. Ese diálogo constante drena la energía vital, porque el cerebro responde como si esas amenazas fueran reales. Cuando te hablas con fe, tu mente deja de gastar energía en defenderse de escenarios imaginarios y comienza a enfocarse en soluciones, aprendizajes y posibilidades. La fe ordena la mente y al ordenarse la mente la energía fluye con mayor claridad. Hablarte con fe también cambia la manera en que interpretas los errores. Desde el miedo, un error es una sentencia. Desde la fe, es información. Desde el miedo, una crítica destruye. Desde la fe, orienta. La energía emocional que nace de la fe te permite permanecer en movimiento incluso cuando no tienes todas las respuestas. No te garantiza resultados inmediatos, pero sí te sostiene en el proceso. Yokoi Kenji enfatiza que la fe no es pasividad, es acción con confianza, es avanzar sin tener control absoluto, pero con la certeza de que cada paso tiene sentido. Cuando eliges hablarte con fe, empiezas a notar cambios sutiles pero profundos. Tu respiración se vuelve más tranquila, tus reacciones menos impulsivas, tu mirada más amplia. Dejas de luchar contra todo y comienzas a cooperar con la realidad. La fe en el diálogo interno te conecta con una fuente de energía que no depende de las circunstancias externas. No es una emoción momentánea, es una postura constante frente a la vida. Esa postura se refleja en cómo hablas, cómo escuchas, cómo decides y cómo perseveras. La energía que proyectas nace de las palabras que te dices cuando nadie te ve. Si esas palabras están cargadas de miedo, transmitirás inseguridad incluso en silencio. Si están cargadas de fe, transmitirás estabilidad, determinación y paz. Hablarte con fe no cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma en que te mueves dentro de él. Y cuando cambias tu movimiento interno, todo a tu alrededor empieza a responder de manera distinta, porque la fe no grita, no se impone, no huye, simplemente avanza con la convicción de que cada paso, incluso el incierto, tiene un propósito que se revela en el camino. 2 días pueden parecer insignificantes frente a años de hábitos negativos, pero en realidad tienen el poder de convertirse en un punto de quiebre. La mente no necesita eternidad para cambiar de dirección, necesita intención sostenida, aunque sea por un periodo corto y consciente. Durante años has repetido las mismas palabras, has reaccionado de la misma forma y has reforzado los mismos patrones, pero basta un acto deliberado para interrumpir ese ciclo. 2 días de enfoque no borran el pasado, pero sí pueden abrir una grieta por donde entra una nueva forma de pensar, y esa grieta es suficiente para que la transformación comience. La programación negativa no se instaló de un día para otro, se formó a través de repeticiones constantes, experiencias emocionales intensas y mensajes que aceptaste como verdad. Sin embargo, el cerebro es plástico, aprende, desaprende y reaprende cuando recibe nuevas instrucciones de manera clara. 2 días hablando distinto contigo mismo, observando tus pensamientos y corrigiendo tu lenguaje interno, pueden debilitar hábitos mentales que parecían inamovibles. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque dejan de ser automáticos. En el momento en que detectas un pensamiento limitante y eliges reemplazarlo, ya has roto la inercia. Muchas personas subestiman el poder de un compromiso corto porque creen que el cambio solo ocurre a largo plazo. Pero los grandes procesos siempre comienzan con una decisión puntual. 2 días de conciencia generan contraste, y el contraste despierta. Cuando pruebas una forma distinta de hablarte, notas cómo cambia tu estado emocional, tu nivel de energía y tu manera de reaccionar. Ese contraste te demuestra que no estás condenado a pensar siempre igual. Y esa revelación es profundamente liberadora. El problema no es la duración, es la falta de intención. Ver años de programación negativa requiere valentía, porque implica desafiar voces internas que se sienten familiares. Durante 2 días esas voces seguirán apareciendo, pero ya no gobernarán sin resistencia. Cada vez que eliges una palabra diferente, estás entrenando a tu mente para aceptar una nueva posibilidad. Es un entrenamiento, no una lucha. Así como un músculo responde cuando se activa, la mente responde cuando se le da una instrucción clara y repetida.
aunque sea por un tiempo breve. 2 días son suficientes para demostrarle a tu cerebro que existe otra ruta. Yokoi Kenji enseña que el cambio no siempre necesita rituales complejos ni promesas eternas, necesita coherencia inmediata. 2 días de disciplina pueden generar una sensación de orden interno que no experimentabas hace años. Porque todo se resuelva, sino porque recuperas la sensación de control sobre tu diálogo interno. Dejas de ser un espectador de tus pensamientos y te conviertes en un participante activo. Esa posición cambia tu relación contigo mismo y con los desafíos que enfrentas. Cuando interrumpes un patrón negativo, aunque sea por 48 horas, creas un precedente. Le muestras a tu mente que puede elegir distinto. Esa experiencia se convierte en una referencia interna a la que puedes volver. Los años de programación negativa pierden fuerza cuando ya no son la única opción conocida. 2 días bien vividos mentalmente pueden marcar un antes y un después, no por el tiempo, sino por la conciencia con la que decides hablarte, porque en ese espacio breve y decidido se siembra la posibilidad de una vida que ya no esté gobernada por las mismas frases, las mismas reacciones y los mismos límites autoimpuestos. La disciplina mental no nace del control externo ni de la presión de las circunstancias. Nace de una decisión interna de observar, corregir y sostener el propio pensamiento. Muchas personas confunden disciplina con rigidez cuando en realidad se trata de coherencia. Es la capacidad de alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces, incluso cuando nadie te está mirando. Sin disciplina mental, el cambio se vuelve un intento momentáneo, una emoción pasajera que se desvanece ante el primer obstáculo. Con disciplina, incluso los días difíciles se convierten en parte del proceso de transformación. La mente, si no es entrenada, funciona por inercia. Repite patrones conocidos, busca atajos emocionales y evita cualquier esfuerzo que implique incomodidad. La disciplina mental interrumpe esa inercia y le da dirección. No se trata de luchar contra cada pensamiento negativo, sino de aprender a reconocerlo sin identificarse con él. Cuando desarrollas disciplina, dejas de creer todo lo que piensas y comienzas a elegir qué pensamientos merecen atención. Esa elección consciente es la base del cambio personal, porque no puedes transformar lo que no observas. El cambio real no ocurre cuando te sientes motivado, ocurre cuando sostienes una práctica incluso cuando no tienes ganas. La disciplina mental te permite mantener una conversación interna constructiva en medio del cansancio, la frustración o la duda. Es lo que te impide rendirte ante la primera dificultad. Mientras la motivación depende del estado de ánimo, la disciplina depende del compromiso. Yokoi Kenji enfatiza que la verdadera transformación se construye en la constancia de lo pequeño, en las decisiones invisibles que tomas cada día respecto a cómo te hablas y cómo interpretas lo que te sucede. Sin disciplina mental, el crecimiento se vuelve inestable. Un día te hablas con fe y al siguiente te saboteas con culpa y miedo. Esa incoherencia genera desgaste emocional y confusión interna. La disciplina no elimina las emociones, pero las ordena. Te permite sentir sin perder el rumbo, te da estructura interna para atravesar procesos sin abandonarte. Cuando la mente tiene disciplina, el cambio deja de ser una lucha y se convierte en un camino claro. Aunque desafiante, la disciplina mental también implica responsabilidad. Es asumir que no todo lo que ocurre está bajo tu control, pero sí la forma en que respondes. Es dejar de culpar al pasado, a las personas o a las circunstancias por tu estado interno actual. Cada vez que eliges hablarte con respeto, estás ejerciendo disciplina. Cada vez que corriges una frase interna limitante, estás fortaleciendo un hábito. Con el tiempo, esos hábitos crean una nueva forma de pensar que se siente más natural que la anterior. El cambio personal no se sostiene con promesas emocionales, se sostiene con prácticas mentales consistentes. La disciplina te da la capacidad de volver al centro cuando te distraes, de retomar el camino cuando fallas, de ajustar sin castigarte. No es perfección, es persistencia. Es entender que cada pensamiento corregido es un avance, aunque sea pequeño. Cuando la disciplina mental se convierte en parte de tu vida, el cambio deja de depender de factores externos y comienza a consolidarse desde adentro, porque ya no reaccionas desde el impulso, sino desde una conciencia entrenada que guía tus palabras, tus decisiones y tu identidad en construcción durante mucho tiempo. Aprendiste a hablarte con dureza creyendo que eso te haría fuerte, responsable o exitoso. Te enseñaron que exigirte sin compasión era una forma de disciplina,
que criticarte evitaría errores y que señalarte constantemente tus fallas te mantendría humilde. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa voz interna se convirtió en un juez implacable que no corrige, solo condena. Ser tu peor crítico no te ha hecho avanzar más rápido, te ha mantenido paralizado, inseguro y emocionalmente agotado, porque nadie florece bajo un ataque constante, ni siquiera tú. Convertirte en tu aliado no significa justificar tus errores ni negar tus áreas de mejora. Significa cambiar la intención con la que te hablas. Un aliado no te humilla cuando fallas, te orienta. No te recuerda quién no eres, te recuerda quién puedes llegar a ser. Cuando te hablas desde la crítica destructiva, activas vergüenza y miedo. Cuando te hablas desde la alianza interna, activas responsabilidad y aprendizaje. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en el lenguaje que eliges para interpretarlo. La crítica destruye energía, la alianza la reorganiza. Muchas personas viven atrapadas en una guerra interna. Una parte quiere avanzar, crecer y cambiar, mientras otra parte se dedica a sabotear cada intento con frases como no es suficiente, otra vez lo hiciste mal o nunca aprendes. Esa lucha constante consume más energía que el problema original. Al convertirte en tu aliado, integras esas partes en lugar de enfrentarlas. Reconoces el error sin identidad, corriges sin castigo y avanzas sin culpa. Esa integración genera estabilidad emocional y claridad mental. Yokoi Kenji enseña que la forma en que te tratas a ti mismo establece el estándar de cómo enfrentas la vida. Si eres cruel contigo, serás frágil frente a la presión. Si eres justo contigo, desarrollarás resiliencia. La alianza interna no te vuelve débil, te vuelve firme. Te permite sostenerte cuando fallas y celebrar avances sin arrogancia. Cambiar de crítico a aliado es un acto de madurez emocional que transforma tu relación contigo mismo y con los demás. Cuando te conviertes en tu aliado, empiezas a escucharte con honestidad. Dejas de negar emociones y comienzas a comprenderlas. En lugar de atacarte por sentir miedo, lo observas. En lugar de castigarte por equivocarte, analizas. Esa postura te permite aprender más rápido porque no estás defendiendo tu ego, estás construyendo carácter. La alianza interna crea un espacio seguro donde el crecimiento es posible. Hablarte como aliado también cambia tu constancia. Cuando fallas y te destruyes con palabras, abandonas. Cuando fallas y te acompañas, continúas. La diferencia entre rendirse y perseverar muchas veces no está en la capacidad, sino en el trato interno después del error. Un aliado no te deja solo en el fracaso, te recuerda que el proceso sigue. Esa voz interna se convierte en una fuente de estabilidad que no depende del reconocimiento externo ni de la aprobación ajena. Al dejar de ser tu peor crítico, recuperas energía, enfoque y claridad. Ya no gastas fuerza peleando contigo mismo. Esa energía se redirige hacia acciones concretas, decisiones conscientes y aprendizajes reales. Convertirte en tu aliado, asumir liderazgo interno, es tomar responsabilidad sin violencia emocional, es construir una relación contigo mismo basada en respeto, verdad y propósito, una relación que te sostenga en los días difíciles y te impulse a avanzar con coherencia, porque cuando la voz interna deja de atacar, la mente se libera para crear, crecer y sostener el cambio que durante tanto tiempo has buscado, la conexión entre pensamiento, emoción y acción es más profunda de lo que la mayoría de las personas imagina. Cada pensamiento que tenemos no es solo un reflejo de lo que sentimos, sino que también genera emociones específicas que, a su vez, influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Pensar de manera negativa produce emociones como miedo, ansiedad o frustración, y esas emociones condicionan la forma en que actuamos frente a las situaciones de la vida. Por eso, si quieres cambiar lo que haces y los resultados que obtienes, primero debes observar cómo te hablas y qué pensamientos permites repetidamente en tu mente. Lo que se queda en tu interior termina reflejándose en tu exterior. El cerebro humano no distingue entre lo que imagina, lo que recuerda y lo que interpreta como verdad. Cuando un pensamiento negativo se repite constantemente, la mente lo procesa como una instrucción que debe cumplirse y las emociones asociadas se activan automáticamente. Esa conexión entre pensamiento y emoción explica por qué algunas personas sienten ansiedad ante pequeños desafíos o miedo al éxito, incluso cuando no existe un peligro real. La acción que surge de esas emociones no es deliberada, es reactiva. Por eso, transformar la manera en que piensas
No es solo un ejercicio intelectual, sino un cambio profundo que altera cómo te sientes y cómo actúas frente a la vida. Cuando empiezas a hablarte con conciencia, observando tus palabras internas y corrigiendo las frases limitantes, comienzas a interrumpir ese ciclo automático. Cada pensamiento positivo o constructivo que repites genera una emoción diferente, confianza, calma, motivación. Esa emoción impulsa acciones más enfocadas, decisiones más coherentes y respuestas más inteligentes ante los desafíos. El cambio externo siempre es un reflejo del cambio interno. Yokoi Kenji señala que no se trata de vivir en un optimismo ingenuo, sino de entrenar tu mente para elegir pensamientos que te fortalezcan y te orienten hacia tus objetivos. Esta conexión también explica por qué muchas personas sienten frustración cuando intentan cambiar hábitos o mejorar su vida sin éxito. Siguen actuando de manera diferente, pero su diálogo interno sigue sosteniendo las emociones que los limitan. Mientras el pensamiento continúe alineado con dudas, culpas o miedos, la emoción seguirá gobernando la acción. Cambiar el comportamiento sin transformar el pensamiento es como intentar mover un río con un vaso. La fuerza interior no coincide con la intención externa. La verdadera transformación ocurre cuando pensamiento, emoción y acción trabajan en armonía, cada uno reforzando al otro. Al comprender esta conexión, se vuelve evidente que el lenguaje interno no es solo un detalle psicológico, es un motor de tu vida. Lo que te dices a ti mismo determina cómo te sientes y cómo respondes. Y quieres resultados diferentes, primero debes generar pensamientos que provoquen emociones que impulsen acciones distintas. Ese es el principio que sostiene cualquier proceso de crecimiento personal. No basta con actuar. La acción debe nacer de un pensamiento alineado con la visión que deseas para ti y acompañado de una emoción que te mantenga comprometido. Además, esta conexión enseña que la responsabilidad de tu vida empieza contigo mismo. No puedes controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí puedes controlar cómo interpretas los eventos, cómo te hablas y cómo permites que tus emociones guíen tus decisiones. Cada pensamiento que eliges sostener influye directamente en tu estado emocional y en la calidad de tus acciones. Cuando entiendes esto, cada momento se convierte en una oportunidad para practicar conciencia, para alinear lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces, y para construir hábitos que sostengan la vida que realmente quieres vivir. Porque la fuerza de la transformación reside en esta armonía que muchas veces pasa desapercibida, pero que gobierna toda tu experiencia cotidiana. Cambiar tu lenguaje interno para activar una nueva identidad no es un proceso superficial. Es una transformación profunda que comienza en la manera en que te percibes a ti mismo. Durante años, la mayoría de las personas repite frases que refuerzan limitaciones, miedos y creencias heredadas. No soy suficiente. Siempre fracaso. Esto no es para mí. Cada una de estas palabras no solo describe tu vida, sino que la construye. La identidad que proyectas al mundo nace de la conversación constante que mantienes contigo mismo. Si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar cómo te hablas y qué creencias internas sostienes. La identidad no es algo que se impone desde afuera, es una creación diaria que empieza con palabras. Cuando eliges conscientemente palabras que te empoderen, estás enviando señales claras a tu mente sobre quién quieres ser. Esa decisión altera la manera en que percibes tus capacidades, tus oportunidades y tus limitaciones. Yokoi Kenji explica que la transformación verdadera no surge de técnicas externas ni de imitar a otros. Surge de hablarte de manera que tu mente y tu corazón crean en tu potencial. Cada afirmación positiva, cada frase constructiva, cada palabra de aliento interno actúa como un cimiento invisible sobre el que se edifican nuevas acciones, nuevos hábitos y una nueva forma de enfrentar la vida. La repetición de estas palabras fortalece la identidad que deseas manifestar, porque el cerebro se adapta a lo que considera familiar y posible. El cambio de identidad no es instantáneo, pero 2 días de hablarte conscientemente pueden ser suficientes para iniciar un patrón distinto. Cuando dejas de repetirte frases limitantes y comienzas a elegir un lenguaje que te refuerce, tu mente empieza a generar emociones alineadas con esa nueva identidad. La confianza, la determinación, la calma y la claridad surgen naturalmente cuando tus palabras internas te respaldan. La emoción activa la acción y la acción constante refuerza la nueva identidad
creando un ciclo positivo que se retroalimenta. Cada pequeño acto de coherencia entre lo que piensas, sientes y dices es un ladrillo más en la construcción de la versión de ti que deseas ser. Muchas personas fracasan en sus intentos de cambio porque esperan resultados inmediatos o dependen de motivaciones externas. Cambiar de identidad no ocurre por presionar la vida, sino por reorganizar el lenguaje interno. Lo que te dices a ti mismo determina cómo reaccionas ante los desafíos, cómo aprovechas las oportunidades y cómo te relacionas con los demás. Una persona que se habla desde la creencia de su valor y capacidad abordará los problemas con creatividad, persistencia y resiliencia. Mientras que alguien que se sabotea internamente limitará su potencial incluso cuando las condiciones externas sean favorables. Transformar tu lenguaje interno también requiere observación y conciencia. Debes notar cada frase que surge sin filtro, identificar las que no te sirven y reemplazarlas por otras que te refuercen. No se trata de autoengaño ni de optimismo superficial, se trata de tomar control de la narrativa que define tu identidad. Cada vez que corriges un pensamiento negativo, le das a tu mente un mapa diferente para actuar. Con el tiempo, estas elecciones acumuladas redefinen quién eres y cómo vives, porque la identidad se construye más por lo que repites internamente que por lo que haces ocasionalmente. Cuando activas una nueva identidad a través del lenguaje interno, comienzas a ver cambios en tu comportamiento, en tu energía y en la manera en que te relacionas con el mundo. Te vuelves más coherente, más enfocado y más alineado con tus objetivos. La voz interna deja de ser un obstáculo y se convierte en tu aliada más poderosa. Esta transformación demuestra que no necesitas esperar circunstancias externas ideales para convertirte en quien quieres ser. Necesitas empezar por la conversación que mantienes contigo mismo, porque en esas palabras se encuentra la semilla de tu nueva vida, una identidad que se construye palabra a palabra y que abre posibilidades que antes parecían inalcanzables.